En la quietud de la noche, Gabriela observa, desde su ventana, las luces titilantes de la ciudad. Cada destello parece reflejar las 1000 decisiones que ha tomado. Cada sacrificio oculto bajo la fachada perfecta que ha construido a lo largo de los años. Es madre, profesional, amiga. Pero ¿quién es realmente Gabriela cuando las puertas de su hogar se cierran? El peso de su vida se siente cada vez más denso. La lucha por equilibrar la familia. El trabajo. El centro comunitario. ¿Podrá seguir soportando la presión? ¿Qué pasaría si todo lo que conoces y valoras, tu vida perfectamente ordenada, comenzara a desmoronarse? Un trabajo que nunca pensaste que podría cambiarlo todo. Un jefe que comienza a ser más que eso. Y un secreto que amenaza con salir a la luz. Gabriela siempre ha sido fuerte. Siempre ha sido capaz de manejarlo todo. Pero esta vez, tal vez, haya algo más grande que la derrota que no puede controlar. ¿Y si el sacrificio no fuera la respuesta? Era un día gris en la ciudad. Un día como cualquier otro. Pero para Gabriela, todo comenzaba a sentirse como un eco distante. Se levantó, como siempre, antes del amanecer. Con un suspiro, miró su reloj. Las 6:15 de la madrugada. El café recién hecho aún humeaba en su taza mientras miraba a sus hijas dormir. Sus pequeños rostros tan tranquilos en comparación con el caos que había en su mente. «Mamá, ¿por qué siempre estás tan cansada?», le había preguntado su hija menor, Valentina, la noche anterior, cuando Gabriela la abrazó antes de acostarse. Esas palabras habían quedado grabadas en su mente, como un peso que no podía ignorar. Cada día, luchaba por ofrecerles lo mejor de sí misma. Por ser esa madre perfecta que nunca flaquea. La profesional que siempre tiene todo bajo control. La mujer que no pierde la sonrisa ni un solo instante. Pero en su interior, algo comenzaba a crujir. Gabriela estaba a punto de enfrentarse a la mayor prueba de su vida. Había pasado años levantando muros de disciplina, trabajo y sacrificio. Pero ahora esos muros empezaban a caerse. Una fisura a la vez. Cada reunión, cada tarea en su oficina, se había convertido en una montaña más alta de la que no podía escapar. Y Alejandro, su jefe, no hacía más que empujarla a un precipicio, ofreciéndole un futuro brillante y prometedor. Un ascenso que muchos codiciarían. Pero en el fondo de su alma, Gabriela sabía que este ascenso podría ser la última pieza que destruyera lo que había construido en casa. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Era el momento de enfrentarse al mundo exterior. A la presión implacable que ya no podía ignorar. Un paso más hacia el abismo. ¿Valdrá la pena?, se preguntó mientras cerraba la puerta de su hogar detrás de ella. Con una determinación que ya no sentía en su corazón. La lucha por encontrar el equilibrio perfecto se estaba convirtiendo en una batalla que no sabía si ganaría. Eran las 5:28 de la madrugada de la mañana cuando Gabriela abrió los ojos. No por el sonido de una alarma, sino por inercia. Su cuerpo ya sabía que el día comenzaba antes que el sol. En la penumbra de su habitación, escuchaba el susurro pausado de la respiración de sus hijas, dormidas a su lado, aferradas a su calor como si su presencia fuera lo único que las mantenía a salvo del mundo. Se quedó acostada un minuto más, observando el techo agrietado. Era su único momento de silencio verdadero. El resto del día, su vida sería una coreografía cronometrada con precisión quirúrgica. Preparar el desayuno. Despertar a las niñas. Vestirlas. Peinarlas. Revisar mochilas. Dejar notas a su madre. Correr hacia la guardería. Luego a la oficina. En el papel era simple. Ejecutiva de alto rendimiento. En la práctica, era una mujer remendándose por dentro para no desmoronarse por fuera. Afuera, la ciudad comenzaba a rugir.
Ella se levantó con sigilo y caminó hacia la cocina. Sobre la mesa, un cuaderno infantil con dibujos torpes de una familia. 2 niñas idénticas. Una mujer de cabello largo y un hombre con alas. Carlos. Siempre aparecía con alas. Sus hijas no lo recordaban bien. Pero lo mantenían vivo con crayones y palabras dulces. Gabriela se apoyó en la encimera y se permitió llorar. No a gritos. No con drama. Solo unas lágrimas silenciosas que resbalaban por su rostro sin arruinar su peinado. Era su ritual oculto. El único espacio donde permitía que la viuda hablara. Que la mujer que había perdido su mundo hace 3 años aún respirara detrás de la armadura. Luego, se limpió la cara con el dorso de la mano. Respiró hondo y volvió a ser la madre. La profesional. La mujer que nunca titubeaba. En la oficina, todos la admiraban. La señora Sánchez es implacable. Decían. Nunca llegaba tarde. Jamás pedía favores. Y su trabajo era impecable. Pero nadie conocía el precio. Nadie sabía que almorzaba sola en su escritorio mientras revisaba las tareas escolares en su celular. O que dormía en un sofá plegable cuando sus hijas se enfermaban para no despertarlas con sus preocupaciones. Esa tarde, mientras acomodaba documentos en su escritorio, su jefa directa, la licenciada Becerra, se acercó con la mirada tensa. Gabriela, ¿puedes quedarte un poco más hoy? Necesito apoyo con el informe para Japón. Gabriela miró el reloj. 4:42 de la tarde. Lo siento, no puedo. Respondió con firmeza contenida. Hoy es miércoles. Tengo un compromiso. Otra vez ese compromiso, murmuró la licenciada sin ocultar el juicio. Deberías plantearte prioridades si aspiras a crecer aquí. Gabriela tragó saliva, y simplemente asintió. No discutiría. No explicaría que el compromiso era una clase gratuita de lectura que ella misma organizaba para niños migrantes. Muchos de ellos analfabetos. No diría que su tiempo valía más en ese centro comunitario que en cualquier sala de juntas. Porque eso era Gabriela Sánchez. Una mujer construida sobre silencios y decisiones privadas. No necesitaba aplausos. Necesitaba sostenerse. Y eso, ya era una hazaña. Esa noche, mientras sus hijas dormían y ella corregía ejercicios de lectura con un lápiz rojo, pensó en algo que doña Carmen, su madre, le decía desde pequeña. Las mujeres como nosotras no lloramos en público. Lloramos con las manos ocupadas. Gabriela sonrió con cansancio. Tal vez era cierto. Su dolor no tenía espacio en un mundo que exigía eficiencia. Resultados. Compostura. Pero dentro de ella, en lo profundo, había un muro invisible. Uno que protegía sus heridas. Sus miedos. Sus esperanzas. Un muro que nadie en la oficina podía ver. Ni siquiera Alejandro Herrera. Pero todo estaba a punto de cambiar. Porque Alejandro, el CEO distante y meticuloso, estaba a punto de mirar detrás de ese muro. Y lo que descubriría, pondría su mundo, y el de Gabriela, de cabeza. Las 5 de la tarde en el penthouse de Polanco no daban tregua al silencio. En el gran ventanal, el horizonte de Ciudad de México relucía como un tablero de luces artificiales, dentro. Alejandro Herrera contemplaba sus cifras con la misma expresión impasible con la que había conquistado el mercado de software latinoamericano. Había construido Herreratech desde cero. Un primer prototipo en su pequeño cuarto de estudiante. Luego la primera ronda de inversión que sonó a milagro. Y finalmente esa torre de cristal y acero donde ahora trabajaban miles. A sus 38 años. Lo tenía todo. Coches de lujo. Fiestas de gala. Portadas de Forbes. Pero, si cerraba los ojos, escuchaba un eco diferente.
un latido hueco que le recordaba el precio real de su ambición. Hace 3 años, su matrimonio se desvaneció en una tormenta de reproches y silencios. Su esposa lo acusó de amar más la empresa que a ella. Él se refugió en las presentaciones. Los viajes, el despacho. Cuando regresó, la cama estaba fría y el eco de su voz llamando, cariño, rebotaba contra paredes vacías. Desde entonces, Alejandro había edificado muros de eficiencia. Su vida personal se redujo a un puñado de perfiles perfectos en redes sociales y cenas de negocios donde sonreía con cortesía, pero jamás con el corazón. Cada vez que el teléfono vibraba al caer la tarde, la señal de que Gabriela recogía sus cosas, sentía una punzada. Esa mujer que jamás hablaba de sí misma guardaba más secretos que él en sus finanzas. Esa tarde, mientras Gabriela rechazaba la tercera solicitud de quedarse hasta tarde, Alejandro reconoció por primera vez la tensión en sus puños. El temblor bajo su máscara habitual. ¿Cómo podía reprocharle que huyera a su compromiso, cuando él mismo huía cada noche de sus sombras? Se obligó a no mostrar debilidad. Tomó su corbata y revisó el calendario. Cena con inversionistas japoneses a las 7. Informe urgente antes de las 9. Pero en la esquina de su escritorio, un retrato diminuto. Su padre cargándolo de niño. Sonriendo con orgullo. Esa sonrisa, ajena ya a la suya. Él quería recuperar algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. La decisión llegó en un instante. Saldría tras Gabriela. No con el sigilo de un jefe implacable, sino con la curiosidad de un hombre cansado de su propio reflejo. Porque detrás de aquel muro de cifras y contratos, Alejandro necesitaba tocar la vida real. La de una viuda que, sin recursos millonarios, sostenía un mundo a punta de amor y sacrificio. Sin anunciarlo, guardó su laptop y salió del edificio. Afuera, la tarde se vestía de ocaso y dudas. Mientras caminaba, sintió el pulso apresurado. No era el ritmo de la bolsa, sino el de su corazón encontrando, quizá por primera vez, un motivo que no podía calcular. La sombra anaranjada del atardecer se filtraba por los cristales del distrito financiero cuando Alejandro salió tras Gabriela. No era un acto de control, sino un impulso arrebatado por la culpa y la curiosidad. La curiosidad de quién. Por primera vez, sentía que su éxito no bastaba. La vio descender con paso acelerado las escaleras del edificio. Cada tacón contra el mármol retumbaba en su pecho. Sintió cómo el aire se tornaba denso. La ciudad seguía su pulso mecánico. Pero él latía con urgencia humana. Salvó 2 calles en un sprint silente, deteniéndose frente a la guardería donde Gabriela recogía a sus hijas cada tarde. Allí, la vio volver con envases de jugo en mano, rodeada de risas infantiles, su sonrisa fatigada, su espalda encorvada por el peso de las responsabilidades. Aquella imagen condensaba años de sacrificio callado. Alejandro comprendió, de golpe, que no era su empleada la que guardaba distancia, sino él mismo el que había decidido vivir al otro lado de un muro. Sin pensarlo, cruzó la vereda y se detuvo tras el cristal sucio del centro comunitario. A través de la ventana, lo vio observar la pizarra con tiza de colores. Explicaba fracciones a un niño centroamericano que luchaba por entenderlas. Sus 2 gemelas distribuían lápices con torpeza adorable. Fue entonces cuando Gabriela se volvió. Capturó su silueta y, sin mediar palabra, salió a confrontarlo. ¿Qué haces aquí?, interrumpió su respiración la voz de Gabriela, tan firme como cuando defendía su horario de salida. Alejandro, con el pulso desbocado, alzó la vista para encontrarse de frente con su propia humanidad.
lágrimas de sorpresa en los ojos de esa mujer que solo había visto como engranaje eficiente. Te seguí, admitió él, la corbata floja y la coraza quebrada. No quiero que creas que te espío por curiosidad vulgar. Necesitaba entender por qué sales corriendo cada tarde. El reproche en el ceño de Gabriela arrojó un silencio tenso. En esa pausa, Alejandro vislumbró el abismo entre sus dos mundos. El de los contratos millonarios y el de las vidas que ella sostenía a pulmón. Confesó, en un susurro, su verdad. Su oferta de promoción la estaba empujando a renunciar a su pasión por aquellos niños. Gabriela apretó los puños, el rostro iluminado por un rayo de sol moribundo. Son mis hijas, y mi forma de honrar la memoria de mi esposo. Su voz, quebrada apenas, retumbó en el aire como un eco de lealtad y dolor. Cuando por fin Alejandro abrió la boca para ofrecer soluciones, supo que ya no bastaban los discursos de negocio. En sus palabras emergió la promesa de un compromiso real. Más allá de balances. Mañana hablamos en la oficina. Quiero adaptarlo todo para que puedas estar con ellas, y con tu vocación. Gabriela dudó, pero asintió. En el instantáneo resquebrajamiento de su coraza, ambos percibieron el portal abierto hacia algo nuevo. Una alianza forjada en la vulnerabilidad. A la mañana siguiente, el despacho de Alejandro respiraba con la frialdad del cristal y el hormigón. Él la esperaba detrás de su enorme escritorio, con la luz del amanecer filtrándose en rayos oblicuos. Gabriela cruzó la puerta con el pulso acelerado, por primera vez. El uniforme impoluto le pesaba como una armadura. Alejandro se levantó, acercándose con cautela. En su voz había un temblor inédito. Gabriela. Anoche no dormí pensando en lo que vi. No quiero que pierdas tus días en el centro, pero tampoco quiero que renuncies a tu crecimiento profesional. Dejó caer un sobre con su sello corporativo. La propuesta para ascenderla a directora de responsabilidad social. Un título brillante, un aumento sustancial, y un horario que cambiaría para siempre su rutina. Ella tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo en cada pliego el peso de una bifurcación vital. Sabía que aceptarlo significaría faltar más tardes al aula donde los niños la esperaban. Y dejar a sus hijas en manos de guarderías ajenas. Sintió la mordaza de la culpa. ¿Por qué mi jefe querría premiar a quien apenas sabe defender su tiempo libre? Pensó, hundida en un vértigo de dudas. Alejandro buscó sus ojos, con la sinceridad de un hombre al borde de quebrarse. No es lástima. Ni capricho empresarial. Tu liderazgo transformó vidas. Quiero que perdure, que sea tu legado. Y Herreratec lo financiará por completo. Tú lo dirigirías. El silencio se hizo trinchera entre ambos. Gabriela cerró el sobre con un crujido seco. Las palabras empezaron a arderle en la garganta. Gracias. Pero no puedo. No fue un rechazo al reconocimiento, sino un grito de lealtad a su propio equilibrio. Este cargo choca con lo más importante en mi vida, mis hijas. El centro, la promesa que les hice de siempre estar ahí. Su voz, suave y firme, retumbó en la sala. La mirada de Alejandro se nubló. Por un instante creyó que había asesinado su última esperanza de unión. Pero, en su pecho, algo cambió de rumbo. Comprendió el verdadero valor de ese no. Era la chispa que encendía la posibilidad de encontrar juntos otra solución. Sin sacrificar ni el sueño de ella, ni el compromiso de él. En ese cruce de deseos contrapuestos, ambos vislumbraron la siguiente etapa. Un camino compartido, donde la empresa y el bienestar familiar pudieran entrelazarse sin aplastar la pasión de Gabriela.
El lunes siguiente, el pasillo de Herreratec se convirtió en un escenario soterrado de miradas y cuchicheos. Gabriela cruzaba el vestíbulo con su carpeta apretada contra el pecho, sintiendo cada paso como un eco de juicios invisibles. Sus compañeras de equipo se detenían en seco al verla pasar. Los ejecutivos se intercambiaban sonrisas forzadas. En un despacho cercano, dos analistas comentaban con voz queda. Es raro. La vieron tan unida al jefe. Y ahora va directo al consejo. Otro susurró. Ascenso por méritos o por pasión. Cada rumor calaba hondo. Gabriela recordaba sus noches de estudio. Las horas en el centro. La dedicación silenciosa que pocos reconocían. Se sentó en su escritorio. Apiló informes sin leerlos y se dejó caer en su silla, luchando contra la rabia y la inseguridad. ¿Realmente valía tan poco su esfuerzo que bastaba un vínculo con Alejandro para empañar décadas de entrega? Mientras tanto, Alejandro llegaba detrás de ella. Al verla abatida, contestó un mensaje de su socio. ¿Lo viste? Con cada vez más accionistas inquietos. Su mundo de cifras y proyecciones se llenaba de un nuevo dato. El costo de un malentendimiento. Pero cuando alzó la mirada para buscar a Gabriela, la encontró luchando por recomponerse tras una lágrima furtiva. Sin mediar palabra, él se acercó, apoyando una mano firme sobre su hombro. En ese contacto breve, Gabriela entendió que no estaba sola. Alejandro, consciente de la vorágine de habladurías, decidió convertir el juicio social en un reto profesional compartido. Hoy, susurró él en su oído. Demostraremos que tu talento brilla más que cualquier rumor. Y así, ese mismo mediodía, la llamada a sala de juntas dejó de ser una amenaza. Sería el primer acto de su alianza pública. Con cada diapositiva que Gabriela presentó, con cada pregunta que Alejandro reforzó, construyeron un escudo de hechos y resultados. En ese combate contra la murmuración despiadada, nació un pacto de lealtad y respeto mutuo. Allí, en la sala iluminada por proyectores, comprendieron que para cimentar la confianza había que enfrentar juntos el frío veredicto de la opinión ajena. La mañana siguiente amaneció tensa en el centro comunitario. Gabriela revisaba planos cuando, de pronto, entró un hombre de rostro áspero y mirada esquiva, Raúl Herrera. El padre de Alejandro. El silencio se hizo absoluto. Gabriela, con el corazón en un puño, permaneció junto a las niñas. Mientras Alejandro, pálido, se acercaba con pasos vacilantes. Aquella figura encarnaba los fantasmas que él había querido enterrar tras su éxito. Raúl alzó la voz, quebrada por el reproche. Hijo, debí estar aquí cuando lo necesitaste. Pero siempre estuve en el bar o arreglando motores. Su confesión cayó como un golpe. Alejandro sintió arder la culpa acumulada de años de soledad y orgullo herido. Gabriela, firme a su lado, se permitió un gesto de compasión. Apoyó una mano en el brazo de su jefe, recordándole que, aquel día, la familia podía ser reconstruida. En un susurro lleno de vulnerabilidad, Alejandro reveló por qué había cortado todo lazo. Papá, al ver cómo mamá luchaba sola, prometí no convertirme en tu reflejo. Y al hacerlo, te perdí a ti. Las palabras fluyeron como un río de pena y perdón. Raúl, con lágrimas, se disculpó por cada ausencia y cada botella que antepuso a su hijo. En ese instante, Gabriela entendió que el muro invisible que rodeaba a Alejandro empezaba a resquebrajarse. Afuera, el murmullo de los niños jugando parecía traer esperanza nueva. Alejandro tomó la mano de su padre y, luego, la de Gabriela, con voz firme y al borde de la emoción. Convocó a todos a seguir trabajando en su sueño compartido.
sabiendo que la reconciliación familiar sumaría fuerza al proyecto. Cuando las luces del atardecer tiñeron de oro las paredes recién pintadas del centro comunitario, Gabriela y Alejandro se quedaron solos entre mesas desmontadas y murales a medio terminar. Él la miró, las sombras de la tarde jugando en su rostro, y preguntó en voz baja: ¿qué significa para ti el hogar? ¿Gabriela? Ella, con las niñas durmiendo en casa de su madre, sintió un nudo en la garganta. Su casa era un puñado de recuerdos de Carlos y la rutina de levantar a sus hijas cada mañana. Pero ahora, en sus brazos, aquel hombre le ofrecía algo distinto: la posibilidad de fundar un hogar nuevo. Gabriela recordó la primera vez que vio a Alejandro compartir un desayuno humilde en la cocina de su apartamento. Entre platos desordenados y risas de las niñas, pensó en las cenas silenciosas en su penthouse, donde el lujo acentuaba la soledad. Hogar no es un lugar, susurró, sino un conjunto de momentos que elegimos preservar. Alejandro sintió el temblor de sus palabras y comprendió que para ella sacrificar su independencia significaba renunciar a la memoria de su pasado. El miedo de Gabriela a perder lo que fue, su fuerza forjada en la ausencia de un padre y la muerte de su esposo, chocaba con su anhelo de construir algo compartido. Él alzó la vista hacia las ventanas abiertas, dejando entrar el murmullo de la calle. Yo he sobrevivido en mundos que no me pertenecían, confesó Gabriela con los ojos húmedos. Pero contigo aprendí que a veces hay que rendirse al amor para encontrar el verdadero camino. Alejandro, con el pulso acelerado, deslizó una mano por su espalda y la acercó contra su pecho. No te pido que renuncies a ti misma, prometió, solo que aceptes la libertad de soñar conmigo, sin dejar de ser quien eres. En ese instante, el eco de los pasos de las niñas corriendo volvió a llenar el centro. Gabriela levantó la vista y sonrió, consciente de que cada sacrificio traería su recompensa. Un futuro tejido entre dos mundos que, a fuerza de compromiso y ternura, podían unirse sin anularse. En el silencio rotundo del despacho revestido de madera, Alejandro Herrera se quedó mirando la maqueta de expansión europea que había dominado su vida durante meses. A su lado, la carta de oferta para Gabriela, el puesto soñado con destino a Latinoamérica, y el plan de reubicación familiar se amontonaban junto al contrato de la expansión en Barcelona. El golpe de las horas, las calles de Ciudad de México lejos, y el recuerdo nítido de las risas de Elena y Sofía en el patio del centro comunitario le oprimían el corazón. Era el momento de elegir. Gabriela, en el modesto dormitorio de sus hijas, observaba las mochilas escolares alineadas junto a una nota de Alejandro: necesito verte. Sintió el peso de su propia ambición al lado del amor que se había gestado en cada gotera reparada, en cada mural pintado y en cada cena improvisada con rebanadas de tortilla. Cerró los ojos y recordó la noche en que, tras el desfile de juicios sociales y el juicio de su propia alma, eligió dar un paso hacia él, renunciar a su miedo a depender. Cuando se encontraron, las paredes del despacho parecían desvanecerse. Gabriela extendió la carta de la fundación. La oportunidad dorada de cambiar miles de vidas. Alejandro puso a su vez el contrato de Barcelona sobre la mesa. El aire se cargó de electricidad. No podemos sacrificarlo todo por la promesa de algo distinto, dijo ella con voz temblorosa. Ni renegar de nuestros sueños por proteger lo que ya somos. Él tomó sus manos, sin soltar la corbata que denotaba los pros y contras de su mundo anterior. He visto ruinas más imposibles reconstruirse, murmuró, pero ninguna tan preciosa como este hogar que has levantado desde el dolor y la valentía.
Sus pupilas brillaron con la determinación forjada en noches de dudas. Gabriela sintió como el miedo, la culpa y el deseo se entrelazaban en su pecho. Quería volar con la oferta internacional, pero comprendió que ninguna vitrina de éxito sustituiría la mirada de sus hijas al despertar cada mañana junto a ella. Finalmente, con el pulso firme y la voz clara, sugirió un pacto. Yo aceptaré la oferta de la fundación, pero me quedaré aquí para dirigir el centro y viajaré solo cuando sea necesario. Tú, Alejandro, reubicarás tu vida profesional para que podamos construir nuestra casa juntos. Justo donde el amor nos encontró. Él asintió. La tensión se disolvió en un suspiro compartido. Y sellaron su decisión con un beso que congregó dolor y esperanza. Bajo el resplandor del atardecer, frente a los títulos y contratos, eligieron erigir un hogar nuevo sobre las cenizas de sus pasados. Un espacio donde convergieran la ambición y la ternura. El logro y la pertenencia.